Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Latitud 90 Voces del Sur. Soy Flor Alfaro, comunicadora y antártica, y mi compañero es Diego Sánchez, abogado y antártico. Y hoy en este episodio estamos en conexión directa con Base Orcadas, la más antigua de la Antártida y símbolo de más de 120 años de presencia ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco. Diego, contanos quién nos acompaña hoy. Hola Flor, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, ya dijiste, estamos con una comunicación directa con la base Orcadas, una base histórica para la Argentina y para toda la Antártida, porque como bien dijiste, tiene más de 120 años de permanencia ininterrumpida. Hoy, antes de hacer la presentación de nuestro invitado de hoy, voy a mandar un especial saludo a los Dale. chicos de la escuela número 119 de la primaria General Sabio de Palpalá, Jujuy, que ellos ven nuestros programas, son de quinto grado de la división E, D y F. Ven nuestros programas, aprenden sobre la Antártida y bueno, mandarles el saludo y también invitarlos con Flora que si en algún momento quieren mandarnos preguntas o inquietudes que tengan, nosotros desde acá se las vamos a responder o bueno, otros antárticos así también como Facundo podría hacer una respuesta a los chicos en algún momento. Pero Dale. bueno, tenemos hoy a Facundo Martínez, que él es meteorólogo, es geomagnetista, está en Orcadas, es del Servicio Meteorológico Nacional, bueno, es oriundo de Tres Arroyos. ¿Cómo andás, Facundo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Así es, me encuentro en la base Orcadas. Eh, Actualmente esta sería mi segunda campaña antártica. Anteriormente yo había invernado en la base científica Carlini en el año 2022 con el rol de meteorólogo, siempre por el lado del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, ahora en esta segunda campaña vine con el rol de geomagnetista acá en la base Orcadas, con lo cual para mí también es un gran privilegio, siendo la base más antigua que tiene nuestro país en el continente, con lo cual también es un orgullo terrible estar acá también. Sí, sí, Totalmente. por supuesto, ¿no? Y ¿Nos con... podés contar Sí. cómo fue el inicio de tu carrera en el Servicio Meteorológico Nacional y cómo fueron tus primeros pasos? Sí, sí, cómo no. Mirá, yo empecé a estudiar, ni bien terminé la secundaria, en el año, si mal no me equivoco, 2013. En el año 2012 yo me recibí de la secundaria, en el año 2013 empecé a estudiar ya para el servicio meteorológico, ya a empezar con la carrera de observador meteorológico de superficie. En ese momento era una carrera que llevaba capaz un par de años. Y bueno, cuando yo ya más o menos terminé la carrera, ya empecé a trabajar en la Estación Meteorológica de Tres Arroyos. En el año 2015, oficialmente yo ya empecé a trabajar en la Estación de Tres Arroyos. Y bueno, de ese momento siempre la Antártida me llamó mucho la atención. Yo lo que sí no sabía y no tenía conocimiento es que el servicio meteorológico mandaba gente hacia la Antártida. Siempre tenía mucho interés de conocer la Antártida con todo lo que eso conllevaba. Pero yo no sabía que mi carrera podía justamente llegar al continente blanco. Con Claro. lo cual también fue una alegría también enterarme de esa noticia después. Y con Sí, el paso de los años, bueno, yo realmente me quise fortalecer, quizá más nutrirme de justamente de tener más conocimiento. Yo no solamente hice la carrera de observador meteorológico de superficie, sino también la carrera de observador geomagnético, sino el hecho también de tener más conocimiento sobre la materia relacionada con la meteorología y todo lo que tiene que ver con la ciencia de la atmósfera. Nutriéndome de eso, con el paso de los años, vi que se me presentó la oportunidad en el año 2021 de la presentación que me llegó para venir acá a Antártida, con lo cual, bueno, mandé la solicitud y bueno, ahí empezó todo un proceso que, bueno, conllevó que estuviese por acá, el año 2022. ¿Y qué no, significó no, para perdona que te vos? corte, Flor. Sí. No, le iba a decir, aprovechando la pregunta, de que puede contar un poco cómo es el procedimiento, aunque sea un poquito de cómo es, si alguien quisiera ir a la Ah, Antártida, anotarse para ir a la Antártida, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo es el paso? ¿Nos Bueno, puede contar eso? en el lado del servicio meteorológico, en sí es por una convocatoria que te mandan a tu mail institucional. Desde el lado del servicio meteorológico, en nuestro caso ya depende de nuestra elección propia, si queremos venir o no hacia las bases. Si vos elegís Ajá. que sí, ya después empieza un proceso de selección que lleva más o menos un año, en donde el Servicio Meteorológico Nacional nos hace unas capacitaciones relacionadas a todo lo que tiene que ver con la Antártida y con la meteorología antártica, ya que es un poco distinta a la meteorología que hay en el continente.
Con Claro. lo cual también nos enseñan otro tipo de manejo también de ciertos instrumentales, porque también, justamente relacionado con Orcadas, también lo que es el geomagnetismo, el único observatorio geomagnético que hay en la Antártica es en Orcadas, con lo cual también se le da una capacitación extra al observador geomagnético que ingresa hacia la Antártida, el que inverna, ¿no? Sí, Por eso también se le da esta capacitación extra y también estudios médicos que también tenés que hacerte también a la par que también exige el Comando Conjunto Antártico. Exámenes médicos, psicológicos, toda una preparación también de lo que tiene que ver también con la ropa que vos traes para traer acá también a la Antártida, que eso también te da el servicio meteorológico, en mi caso. Y de ahí, bueno, se viene todo un proceso hasta, bueno, hasta esperar también a qué base también vas, ya que vos podés elegir a la La base selección del a lugar, la cual vas claro. a ir, las podés elegir, pero claro, también pueden pasar algunas cosas en el medio que capaz te terminen mandando a otra, porque también puede ser el caso también. Así que bueno, es como que estás ahí en la espera en esos meses hasta que después te designan la base y ahí ya haces ese proceso de embarcación, ya para claro. venir. Algo no muy Claro. diferente a lo que pasa un poco, ¿no? Lo relaciono con el Comando Antártico, más o menos lo que atravesaron, los procesos que atravesaron nuestros padres. Y contame qué significó para vos dar este salto de la estación meteorológica local, donde comenzaste, a trabajar en el corazón de la ciencia y ahora Antártica encima en Orcadas. ¿Qué significó para vos esto? Para mí, yo siempre lo describo cuando me preguntan esa buena pregunta, por cierto, cuando me consultan y me preguntan, che, ¿qué te sentís cuando vos pisaste por medio de la Antártida? Y para mí fue estar en otro planeta, porque yo realmente al estar en otra realidad completamente paralela a lo que era justamente el Tres Arroyos, una ciudad tranquila, una ciudad muy nada que ver justamente a la movida de las grandes urbes, de las grandes ciudades, e ir a Antártida con todo el movimiento logístico que conlleva, que te traigan de acá para allá y te estás una vez en la base, fue toda una movida que yo jamás me imaginé en mi cabeza tener que pasar, pero fue una experiencia muy gratificante, algo que te cambia la vida en muchos sentidos, y sí, para mí la sensación fue otro planeta, porque realmente así lo fue, y para mí la Antártida es eso, para mí es otro planeta en muchos sentidos, Qué lindo, tanto profesionales como personales también. Y decime, qué ya, linda palabra. porque por lo que tengo entendido también sos comunicador audiovisual, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, Entre medio de de... comunicador a comunicador, ¿cómo se conecta ese costado? Claro, yo soy comunicadora social. ¿Cómo se conecta ese costado con tu experiencia científica? Porque he visto unas imágenes tremendas, hermosas, que ya van a poder apreciar cuando subamos los Sí, sí, videos. sí. No, no, es terrible, Bueno, Diego. Contame un poquito cómo se conecta este costado creativo, esta beta de comunicación con la parte científica. bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, yo la carrera de comunicador audiovisual, yo la hice cuando estaba estudiando lo de servicio, fue a la par, justamente. Yo ya empecé a trabajar en el servicio y mientras tanto sigue estudiando lo de comunicador audiovisual. Y yo creo que tiene una relación muy significativa en cuanto a la fotografía. La fotografía también es algo que sinceramente me encanta, ya lo están viendo seguramente en las imágenes, es una de mis pasiones que realmente lo disfruto un montón. Y acá en la Antártida tiene quizás un montón que ver eso porque es una manera de reflejar lo que uno quizás ve desde el otro lado para el resto. Es una manera también de transmitir una simpleza de lo que transmite la Antártida, de la paz que eso conlleva, ¿no? Y yo creo que en todos los trabajos y todas las fotografías que he hecho de Antártida es reflejar eso, reflejar la paz que está intacta justamente. Yo creo que la Antártida es uno de los pocos países del mundo en donde realmente la acción del hombre es muy mínima a comparación de otros países del mundo. Y eso hace que sea indescifrable muchas veces el hecho de estar acá, porque siempre es una aventura nueva, un día distinto, y eso es lo que para mí significa Antártida también, ¿no? Que relacionado también con la Me imagino, fotografía, ¿no? me A este imagino, punto. me imagino que tiene un montón de lugares y de fotos que puedes sacar increíbles porque ahí la naturaleza es majestuosa al máximo y es como que, bueno, aparte si tenés el ojo de poder, de qué es lo que vos buscás en las fotos, que me imagino que lo tenés, Sí, deben sí. ser espectaculares. Sí, sí, el paisaje es inmenso y a medida también con lo que he aprendido justamente en lo que es comunicador audiovisual, eso me ha permitido también ver también la Antártida de otro punto de vista también, un punto en donde sé que también la vista atrapa también al que está viendo la fotografía y demás. Tal cual. Por ese lado, siento que la Antártida es una sensación de transmisión constante y eso hace que atrape mucho también hoy en día. ¿Y Te qué es lo que, atrapa. qué es lo que más te impacta de los fenómenos naturales que pudiste apreciar hasta ahora en Antártida, que no solemos ver acá, que se distan totalmente de lo que Sí, vemos acá en el continente, ¿no?
que en Bueno, otro lado del planeta no se ven. sí, tal cual, tal cual. Y te choca también verlo, porque uno capaz lo ve en películas, en series, y por ejemplo los temporales de nieve, las tormentas de nieve, eso para mí yo me lo imaginaba en películas, en series, pero verlo en carne propia cuando hay En un temporal de vivo. más de 100 kilómetros, quizás es muy chocante, pero estar en ese momento, en ese preciso lugar, grabando y filmando y registrando eso, realmente algo que sabés que te queda grabado en la retina, siempre digo yo eso, porque es algo que sabés que no lo vas a vivir de vuelta cuando vuelvas a tu lugar de destino, en este caso a mi estación Claro. meteorológica, una temporal de ventisca y de Tenés nieve que no vas a aprovecharlo al tener. máximo. Claro. No, además lo que son esos cielos estrellados, es terrible, o sea, no sé qué cámara tendrás, pero la Ah, cámara sí. lo capta, es una barbaridad. Como que Bueno, también los vos cielos mirás una estrellados, imagen y te teletransportás, Toda la ¿viste? Vía Láctea, se ve todo, toda la claro. galaxia, tremendo. Claro, bueno, eso también es otra magia que tiene también la Antártida, los cielos con la poca contaminación lumínica que hay en la Antártida, que eso también ofrece una experiencia Claro. visual muy linda. Y realmente te podés quedar mirando capaz media hora, una hora, y no te das cuenta que estás mirando el cielo por tanto tiempo, porque Es realmente es una algo que te película. atrapa. Es una película, sí, sí, te sentís así literalmente. Para mí la Antártida es eso, para mí todos los Qué días. bueno, qué lindo. Bueno, te hago una pregunta, explícanos a la gente también, ¿qué sería el geomagnetismo? ¿Qué es lo que se investiga? ¿Qué herramientas se utilizan o qué herramientas de medición se utilizan ahí en Orcadas? Bueno, para empezar, lo que tiene que ver con el geomagnetismo es una de las primeras cosas que llegaron acá a la isla Lauri, junto con las observaciones meteorológicas, ya que el año 1903-1904 ahí empezaron a realizarse observaciones meteorológicas y geomagnéticas. ¿Y qué tiene que ver el geomagnetismo? Bueno, es algo tan importante, pero a la vez quizás no hay mucho conocimiento del tema. El campo magnético, a simples palabras, es una formación como si fuese un gran imán. Es como si fuese un gran imán en Sí, donde se forma en el núcleo externo de la Tierra, en donde hierro y magnesio y otras propiedades físicas hacen que, junto con la rotación de la Tierra en constante movimiento, hacen que se generen corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas generan una fuerza gravitacional que se llama campo magnético. Eso hace que nos proteja de muchas otras cosas que vienen del espacio hacia la Tierra, de la radiación, de las tormentas solares, de muchas otras cosas que nos protegen en la Tierra. claro, Pero ¿qué pasa? Ese campo magnético entra en un ciclo solar, en donde es más fuerte en unos años, menos fuerte en otros años, y ahí está el gran quid de la cuestión. En todo el mundo hay observatorios geomagnéticos, esparcidos por todo el mundo. En la Antártida sí. muy poquitos, en la Antártida. Y justamente el Orcas es uno de los que sigue en pie. ¿Y qué importancia tiene esto? Primero que nada para las comunicaciones, para las señales de GPS, para todo lo que tiene que ver. Hoy en día estamos conectados Claro, con nuestros teléfonos todo el día, con señales de satélite, con señales de comunicación, con todo tipo de señales que llegan de las órbitas, de los satélites. ¿Y qué pasa cuando llega una tormenta geomagnética? Si llega a afectar esa zona, puede que lo destruya. ¿Por qué? Porque son tormentas tan poderosas que ingresan desde el Sol hacia la Tierra, por ejemplo, y hace que se sí, perturbe. Y puede ser que por unos momentos las comunicaciones de radio no existan, las señales de Claro. GPS no existan, y por eso se hace un seguimiento década tras década para monitorear este campo magnético, para saber la certeza de cuándo va a llegar a suceder y cuándo prevenir también. Yo justamente meto el caso del año pasado, el 10 de mayo, una gran explosión de tormentas geomagnéticas que sucedió en Argentina. Aparecieron en Ushuaia, aparecieron en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en muchos lugares. Fue el 10 de mayo del año pasado. Esas ah, tormentas generaron inclusive, para que se hagan una idea, una en Finlandia, en el polo opuesto básicamente, cortes de sí, energía que duró 2 días. No tuvieron dos mirá. días en todo Finlandia. Mirá. ¿Y esto por qué? Porque también jode las tensiones eléctricas también. Así que por eso son tan importantes saber el hecho cuando es una tormenta geomagnética, para prevenir estas cosas justamente. O Claro, sea, estas porque tormentas pueden afectar las comunicaciones, afectar la la red navegación, eléctrica, afectar un montón de La cosas. navegación, claro, exactamente. Por o sea, eso es tan tiene que ver con importante todo lo investigarlo. que es la investigación climática global y el conocimiento geofísico, ¿no? Del planeta, por eso es tan importante. Claro. Exactamente, exactamente. El geomagnetismo se basa con muchas cosas relacionadas a la física. Y acá en los oratorios se encuentra con instrumentales dedicados a eso, a estudiar el comportamiento del campo magnético con el paso del tiempo. Y por lo general siempre se sabe cuando hay una tormenta solar que ingresa y cuando tenés ciclos solares.
muy Claro. activos en donde el campo está muy perturbado y momentos donde está Sí. más calmo, más tranquilo. Yo ¿Y se estuve- estudia ahí en la base Orcadas por una cuestión personal, por una cuestión geográfica de la base Orcadas? ¿O en otras bases antárticas también hacen los mismos estudios? En otras bases antárticas hay observatorios geomagnéticos, pero no tantos. Claro. Pero lo que tiene Orcadas, que es tan importante quizás el estudio de este campo magnético, porque en toda Sudamérica y en parte también de la Antártida hay una anomalía en la parte de Sudamérica, que se llama anomalía del Atlántico Sur. No sé si la han escuchado alguna vez. No, Bueno, yo no. la anomalía del Atlántico Sur es una parte en donde el campo magnético es más débil y incluye Argentina, Chile, Uruguay y parte de Brasil también. Y según los modelos de la NASA y de otros organismos internacionales, incluyendo también el Servicio Meteorológico, es como que esa anomalía del campo magnético es más débil y se está empezando a agrandar. Eso significa que por eso también es importante también el estudio en Orcadas, porque también es donde, al ubicarse en el Polo Sur, también es importante estudiarlo de estas latitudes, justamente, Claro. para estudiar esa anomalía, cómo está afectando también y cómo va a seguir afectando, porque es algo que va a seguir pasando.